El ADN. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Meyer en 1869. En la naturaleza existen solo dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Están presentes en todas las células. El ADN es la molécula portadora de la información genética de cada ser vivo. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Tanto las moléculas de ARN como las moléculas de ADN tienen una estructura de forma helicoidal. Químicamente, estos ácidos están formados por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está formado por tres tipos de compuestos: una pentosa de azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un radical de fosfato. Las pentosas o azúcar de 5 carbonos. Se conocen dos tipos de pentosas que forman parte de los nucleótidos: la ribosa y la desoxirribosa. Esta última se diferencia de la primera porque le falta un oxígeno. El ADN solo tiene desoxirribosa y el ARN solo tiene ribosa. Y de la pentosa que llevan se ha derivado su nombre: ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, respectivamente. Las bases nitrogenadas son compuestos anillados que contienen nitrógeno. Se pueden identificar 5 de ellas clasificadas como bases nitrogenadas púricas: adenina, guanina, y las bases nitrogenadas pirimidínicas, citosina, imina y el uracilo, presente en la cadena de ARN. Y por último, el radical de fosfato, que es derivado del ácido fosfórico. La estructura del ADN está formada por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una de 5 a 3 y la otra de 3 a 5, unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La citosina se une con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno y la timina con la adenina mediante 2 puentes de hidrógeno. Replicación, transcripción y traducción. La replicación del ADN es un proceso que ocurre solo una vez en cada generación celular. Por lo tanto, las dos células hijas provenientes de la división celular contienen una copia idéntica del ADN de la célula progenitora. Watson y Crick propusieron un mecanismo de replicación semiconservativa en base al modelo estructural del ADN planteado, según el cual la doble hélice del ADN se abre por el medio y las bases apareadas se separan a nivel de los puentes de hidrógeno. A medida que se separan, las dos cadenas actúan como moldes o guías, cada una dirigiendo la síntesis de una nueva cadena complementaria a lo largo de toda su extensión. Este mecanismo, denominado replicación semiconservativa, porque la doble hélice progenitora se replica dando lugar a dos dobles hélices hijas, cada una de las cuales está formada por una cadena progenitora y una cadena hija. La unidad se mantiene en una generación siguiente. Es una de las dos hebras individuales que formaban parte de las dobles hélices progenitoras. Es por ello que este proceso recibe el nombre de replicación
semiconservativa. Síntesis de proteínas. Los procesos que se llevan a cabo para la síntesis de proteínas constan de dos pasos fundamentales: la transcripción y la traducción, a través de los cuales la información contenida en el ADN se convierte en proteínas. En la transcripción se sintetiza el ARN a partir de un molde de ADN. Y en la traducción, la secuencia de base del ARN mensajero especifica la secuencia de aminoácidos que se ensamblarán para formar proteínas. No solamente una, sino 3 clases de ARN desempeñan funciones como intermediarios en los pasos que llevan el ARN a las proteínas. Cabe destacar que la transcripción de genes, aparte de dar lugar a la formación del ARN mensajero, también sintetiza el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas, complejo compuesto por proteínas de ARN, donde se realiza el proceso de traducción, y el ARN de transferencia, que funciona como adaptadores en dicho proceso de traducción. Función del ARN. Si bien el ARN contiene la información genética del organismo, el ARN permite que ésta se transforme en proteínas. Existen 3 tipos de ARN. ARN mensajero, que lleva la información del núcleo al citoplasma. El ARN ribosomal, que conforma la maquinaria necesaria para la síntesis proteica. El ARN transferencial, que transporta los aminoácidos necesarios para sintetizar la nueva cadena proteica. Estructura del ARN. A diferencia del ADN, todos los ARN son de una sola hebra, la cual se sintetiza a partir de moldes de ADN. Aún así, los ARN tienen estructuras estables que les permiten tener estructuras tridimensionales.
Cada especie viviente tiene su propio ADN y en los humanos esta es la cadena que determina las características individuales, desde el color de ojos, de piel, textura del cabello, hasta enfermedades hereditarias. Es como el código de barra de todos los organismos vivos que existen en la Tierra, que está formado por segmentos llamados genes. La combinación de genes es específica para cada organismo y permite individualizarnos. Estos genes provenientes de la herencia de nuestros padres y por ello se utiliza el ADN para determinar el parentesco con alguna persona.